Hola, en este video vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Brenner y Scott sobre elementos finitos, y en particular vamos a ver el capítulo 1 se trata sobre espacios de Sobolev, es un breve repaso o un pantallazo sobre los espacios de Sobolev para quienes no lo conocen, y comenzamos con la primera sección donde vamos a hacer un repaso sobre los espacios LP. Entonces, durante esta sección o durante todo ya el curso, omega va a denotar un dominio, que es un conjunto medible de Rn con interior no vacío. Y dada una función f de omega en R, vamos a denotar con el símbolo de integral a lo que se conoce como integral de Lebesgue. En el libro que estamos usando, hace referencia a dónde pueden buscar detalles sobre la integral de Lebesgue, pero se supone que para este curso deben conocerla. Entonces, dada una función medible, siempre se puede integrar, y esa integral en valor absoluto podría dar infinito o no, pero vamos a definir algo que después se probará que es una norma, como la norma LP para un P finito y mayor o igual que 1, la norma LP de una función f, como la integral de módulo de f a la p a la 1 sobre p. En el caso de p igual a infinito, la norma LP o L infinito es lo que se conoce como el supremo esencial de la f. Es decir, tiene que ser la menor de las cotas superiores de la función, pero las cotas superiores se toman salvo un conjunto de medida cero. Una vez que tenemos esas definiciones de lo que es la norma LP, vamos a definir el espacio LP de omega como el conjunto de las funciones f de omega en R, tales que f es medible, y la norma de f en LP de omega es finita. Recordemos que como aquí estamos definiendo una integral de algo positivo, esa integral siempre tiene un valor que podría ser finito o infinito. Lo que estamos haciendo es quedarnos con las funciones cuya norma LP da finito. En el caso del supremo esencial, esto quiere decir que son funciones que se llaman esencialmente acotadas. Las funciones del infinito son las esencialmente acotadas, es decir, que existe una constante c tal que la función es menor o igual que c en valor absoluto para casi todo punto. Es decir, para todo punto excepto un conjunto de medida cero. Y la menor de tales constantes es este supremo esencial, que es la norma del infinito de la f. Muy bien. La integral de Lebesgue no distingue funciones que se diferencian solo en un conjunto de medida cero, por ejemplo, en un extremo del intervalo o en un punto del intervalo. Por eso mismo vamos a considerar funciones como iguales. Vamos a considerar que dos funciones son iguales si son iguales en casi todo punto. Ser igual en casi todo punto, esto quiere decir que existe un conjunto Z de medida cero. Perdón, vamos a poner un subconjunto. Siempre que escribimos acá CTP quiere decir casi todo punto o casi todo punto de omega, donde estemos trabajando. Existe un subconjunto Z de omega de medida cero. Esa barrita quiere decir medida de Lebesgue, tales que f de x es igual a g de x para todo x en omega, excepto en ese conjunto Z. Entonces, si tengo dos funciones medibles y coinciden en todo punto excepto en un conjunto de medida cero, cuando tomo la resta, esa resta da cero en casi todo punto, y por lo tanto calcular la norma LP, que es la integral de f de x menos g de x a la p diferencial x, eso ya me va a dar 0. La norma LP es eso a la 1 sobre p, pero bueno, 0 a la 1 sobre p es 0. Ese es en el caso de que p sea finito, y para p igual a infinito es análogo. Entonces, decir que dos funciones son iguales en este contexto es lo mismo que mirar la norma en cualquier LP de la resta y ver que esa norma da 0. Ahora, estamos hablando hace rato de norma,
Y entonces vale la pena mencionar esta propiedad, la desigualdad de Minkowski, que vale para cualquier P entre 1 e infinito, que se conoce también como desigualdad triangular. Nos dice que la norma de la suma de dos funciones es menor o igual que la suma de las normas de las funciones. Entonces, esa es una propiedad que se cumple siempre que yo tome dos funciones f y g en LP, y para cualquier P que yo considere entre 1 e infinito, inclusive, eso vale. Otra desigualdad muy útil es la desigualdad de Helder, que dice que la norma L1 del producto, es decir, la integral en omega del valor absoluto de f por g, es menor o igual que la norma LP por la norma LQ de sus factores, siempre que la f esté en LP y la g esté en LQ. Es decir que cuando tome una f en LP y una g en LQ, y que P y Q cumplan esta condición de ser conjugados de Lebesgue, es decir, que 1 sobre P más 1 sobre Q de 1, se va a cumplir que la integral de f por g es menor o igual que la integral de f a la P a la 1 sobre P por la integral de g en módulo a la Q a la 1 sobre Q. Esta es la desigualdad de Helder, muy conocida y que da lugar a interesantes propiedades. Una observación importante es que si yo tengo, esto nos está diciendo a la vez, que si tengo una f en LP y una g en LQ, el producto f por g va a pertenecer a L1. Dado que estas dos normas son finitas, la integral de la izquierda también será finita. Bien. Hace unos minutos que ya venimos hablando de normas, y vale la pena recordar la definición de una norma. Dado un espacio vectorial B, una norma es una función de B en R, es decir, que en este caso vamos a tener norma, es una función de B en R, que cumple las siguientes propiedades. La primera es que siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Tenemos que pensar que una norma mide un tamaño, por lo tanto es siempre mayor o igual que 0. Y que solamente da 0 cuando el elemento es el elemento nulo del espacio vectorial B que estamos tratando. Después tenemos la propiedad que se conoce como homogeneidad, que nos dice que la norma de C por B es el módulo de C por la norma de B, para todo C real. Y aquí esta se llama homogeneidad. Y por último tenemos la propiedad de la desigualdad triangular que ya mencionamos en la página anterior. Dada una norma, siempre podemos definir una métrica o una distancia que me da la distancia entre dos elementos del espacio vectorial como la norma de la diferencia. Y esto cumple las propiedades de métrica, que son 3, que es un poquito más débiles que estas de acá, pero similares. La primera es que la distancia de B a W es siempre mayor o igual que 0, y que distancia de B a W es 0, si solo si B es el mismo elemento que W del vector. Esto es para todo B y W en el espacio. La segunda es que es la desigualdad triangular, que dice que la distancia de B a W es menor o igual que la distancia de B a Z, más la distancia de Z a W para todo B, W y Z del espacio que estamos trabajando. Con esas dos propiedades tenemos definido lo que es una distancia o una métrica, que donde no aparece de alguna manera esta propiedad, por lo que no todas las métricas provienen de una norma. En este curso utilizaremos solamente normas, y siempre que hablemos la distancia en LP, estaremos pensando en la norma de la diferencia. Una vez que tenemos una métrica, diremos que una sucesión es de Cauchy si cada vez que yo elija un epsilon positivo, existe un n
natural tal que Bn menos Bm es menor o igual que epsilon para todo n y m mayor o igual que Sn grande. Es decir, coloquialmente, los elementos de la sucesión se van acercando entre sí cada vez a medida que el n crece. Eso no quiere decir en general que la sucesión converja a un límite, solamente que se acercan entre sí. ¿Cuándo podremos asegurar que se acerca a un límite? Cuando el espacio es completo. Vamos a escribir acá un espacio métrico. Esto de aquí arriba podríamos haberlo escrito como la distancia de Bn a Bm. Y vamos a decir que un espacio métrico es completo si, la definición acá es de ser completo, si toda sucesión de Cauchy converge. Es decir, que si Bn es de Cauchy, entonces existe un elemento B en el espacio que estamos considerando, tal que de la distancia de Bn a B tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y aquí no hace falta aclarar nada porque estos son números reales. Bien, y diremos que un espacio es un espacio de Banach, si es un espacio normado, que resulta completo cuando lo consideramos como espacio métrico con la métrica proveniente de la norma. Muy bien. Algo importante, los espacios LP que estamos considerando son completos, es decir, que son espacios de Banach. Esta es una propiedad muy importante que los hace muy útiles para trabajar con ecuaciones diferenciales y con aproximación de ecuaciones diferenciales, por lo que los vamos a utilizar. Pero no son las únicas propiedades importantes de estos espacios, son también propiedades importantes estas que enumeramos aquí. Bueno, la desigualdad de Minkowski es parte de ser un espacio de Banach porque hablamos de norma, pero la desigualdad de Helder es una desigualdad muy útil que en este caso escapa a la definición de espacio de Banach, por eso valía la pena recordarla. Y además la desigualdad de Cauchy-Schwarz, bueno, no está mal decir además, porque la desigualdad de Cauchy-Schwarz es también la de Helder cuando uno considera P y Q ambos iguales a 2. Muy bien, con esto terminamos este video y en el próximo vamos a comenzar con la sección 2 de este capítulo que habla de derivadas débiles y la definición de los espacios de Sobolev.